Yo lo voy a invitar a buscar en el libro de Mateo. Vamos a estudiar la palabra allí, aleluya. Libro de Mateo. Mateo 11:11. Cuando está allí puede decir amén. Para mayor reverencia a la palabra se coloca sobre sus pies, porque la palabra de Dios merece respeto. Amén. Dice, en verdad os digo que ¿qué? En verdad os digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que ¿quién? Que Juan el Bautista. Aleluya. Puede sentarse. ¿Ya leyó? ¿Qué es lo que dice? En verdad os digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Nosotros venimos viendo desde el Antiguo Testamento que hubo un Elías, hubo un Eliseo, hubo hombres que movieron gran poder de Dios. Y también vimos y hemos visto estudiando la Biblia a hombres que hicieron grandes maravillas, prodigios, señales, hicieron descender fuego del cielo, abrieron mares, destruyeron ejércitos. Pero me llama la atención este pasaje por lo que Jesús dice. Jesús no elogia a un Elías. Jesús no elogia a un Eliseo. Jesús no elogia a un Gedeón. Jesús no elogia a un David. Pero miramos que Juan Bautista, ¿cuántos están allí conmigo? Juan Bautista no hizo ninguna clase de señales. No abrió mares. No hizo descender fuego del cielo. No sanó a nadie. Pero dice que de los que nacieron de mujer, no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Wow. Tremendo. ¿A quién elogiamos nosotros? No me diga que a Jesús. ¿A quién elogiamos nosotros? Nosotros amamos a Jesús, sí. Pero lo que quiero darle a entender que nosotros elogiamos es aquel que hace milagro. ¿Sí o no? ¿A dónde vamos a tener cuando tenemos el problema? Es que allá hay un profeta. Allá hay uno que sana. Mire que acá hay uno que te dice la verdad. Pero Juan no hizo nada de eso. Pero Juan, el mismo Jesús le dice, no hay nadie mayor que Juan el Bautista. Tremendo, ¿verdad? Y está hablando Jesús. Y nosotros nos gusta andar detrás de los milagros. ¿A cuánto les gusta andar detrás de los milagros? Aló. Dígame así con locura. ¿A cuánto les gusta andar detrás de milagros? ¿Cierto? A nosotros nos gusta. Y hoy vemos, preste atención a esta enseñanza. La quiero enseñar suave para que usted me entienda lo que voy a transmitirle en esta mañana. Porque hay muchas iglesias que se llenan porque la gente anda detrás de los milagros. Porque sus miembros líderes, ¿verdad?, no están viviendo conforme a la palabra de Dios. El problema aquí es, ¿verdad?, ¿quién está haciendo los milagros? ¿Quién está haciendo las señales?
Porque si yo voy a una iglesia por señales, por prodigio, ¿verdad? Pero las personas de allí no están viviendo conforme lo que ha establecido Dios en su palabra, y si no están viviendo conforme lo que Dios está o ha declarado en su palabra, entonces ¿quién está haciendo los milagros? Porque Dios no va a utilizar a alguien que no camine conforme su voluntad. Dios no va a utilizar a alguien que camine fuera de sus parámetros y de sus lineamientos. Pero a la gente le gusta ver. A la gente le gusta ¿qué? Ver. Si ahí hay milagro, ahí voy yo. ¿Cuánto? No me vaya a coger rabia. Al contrario, mate la gallina y me invita. ¿Pero por qué? Porque decimos que ese milagro es de ¿quién? Varón de Dios. Y cuando lo llegamos y lo saludamos decimos, varón de Dios. Pero Juan Bautista no hizo milagro. Y fue más grande que Elías. Fue más grande que Moisés. Fue más grande que Daniel. Porque el mismo Jesús lo dice. No ha nacido mayor que Juan el Bautista. Tremendo. ¿Hizo milagro? Hombre, Juan Bautista lo único que hizo fue predicar y bautizar. ¿Señales? No hubo señales con Juan Bautista. Amén. Entonces muchas veces seguimos esta clase de personas, pero la Biblia da una señal, la Biblia da un lineamiento y dice, por su fruto os conoceréis. Ese que está haciendo milagros, ¿qué clase de frutos lleva? ¿Aló? Ese que sana, ¿qué clase de frutos lleva? ¿Quién vive? Entonces, mire, los falsos milagros son el esfuerzo de Satanás por dividir al pueblo de Dios. Y Cristo predijo esta clase de manifestaciones de los engañadores en los últimos tiempos y dice que serán más peligrosos que realmente que la propia persecución. Y Mateo 24 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales, prodigios, de tal manera que engañarán ¿a quién? Engañarán aún a los propios escogidos. Ahora, los escogidos de Dios no nos movemos por vista, sino por palabra. A su nombre. Por eso vemos que el pueblo de Dios necesita cimentarse y vemos que el pueblo de Dios necesita adherirse a la palabra de Dios para que no sea engañado. Pues Jesús predijo una manifestación falsa en los últimos tiempos. Esto quiere decir que antes de la venida de Cristo va a haber gente que haga grandes cosas. Pero aquí mismo Jesús dice que no vendrá de parte de Él. Ahora, yo no le estoy diciendo que Jesús no hará milagro. Jesús sí hará milagro. Pero Satanás es el que está haciendo más milagros en estos tiempos. Gente que anda ministrando en desobediencia, ministrando en adulterio, ministrando en diferentes formas y supuestamente está haciendo milagros. ¿Cómo así? Si tiene una vida de pecado, ¿cómo así que está haciendo milagro? La Biblia registra que sí, o la Biblia registra que no puede. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que alguien que no esté en la condición conforme al llamado de Dios en santidad no puede ser utilizado por Dios. ¿Aló?
Y esto es lo que debemos de entender en estos tiempos. Y usted no ve que de pronto vamos a hacer una campaña y usted no oye que dice, viene un maestro de la palabra. Dicen es, gran campaña evangelística con el predicador, ¿cierto? Y profeta, un profeta, yo voy. Oye, vamos a buscar para ver qué nos depara el destino. Eso es un pecado. ¿Por qué? Porque nuestro destino, nuestra vida, está guardada en las manos del Señor. Y Él sabe qué ha de ser con nosotros. Pero mucho cristiano anda buscando es qué me depara Dios para el mañana. Oye, nosotros no andamos buscando adivinos, ni pitonizos, ni pitonizas. Si usted quiere saber cómo ser bendecido en la vida, busque de la presencia del Señor. Amén. Entre en la presencia del Señor. Y a su nombre. Entonces, la Biblia establece que en los postreros días se levantarán gente que hará milagros. ¿Y qué le gusta a la gente? ¿Qué le gusta a la gente? ¿Qué nos gusta a nosotros? Ver. ¿Cierto? Y cuando se levante alguien que hace milagros, ¿qué voy a hacer yo? ¿Sí o no? ¿Para dónde voy a coger? Voy a ir allá. ¿Aló? ¿Se da cuenta? Y tenemos que tener mucho cuidado con esto. Porque esto viene para este mundo. Alabado sea el Señor. Una de las cosas con la cual Satanás engaña al mundo es a través de los falsos milagros. Porque a la gente quiere ver, mire, la gente le gustaría ver que aquí se revocara todos los días la gente. Pero me llama la atención algo. Si todos los días se revolcara aquí la gente y hubiera liberaciones aquí, entonces yo estaría perdiendo mi tiempo como pastor, porque ¿qué hago con una cantidad de gente endemoniada que no guarda su santidad? Entonces de nada me serviría yo dar tanta enseñanza si la gente anda endemoniada. Entonces yo no tendría una iglesia sana, sino una iglesia llena de demonios, que me tocaría liberar todos los días. La Biblia dice que Cristo nos hizo libres de una vez y para siempre. Y si yo he nacido de nuevo, y si Cristo vive en mí, y el Espíritu Santo me llena, no hay demonio dentro de mí. Porque una persona cristiana no se endemonia. Porque si el Espíritu Santo está en mí, las tinieblas no pueden habitar en mí. Porque no tiene ninguna relación el uno con el otro. Amén. ¿Quién vive? Entonces, ¿qué tal un líder de alabanza aquí se ha endemoniado? Entonces, ¿qué hace en el altar si no está bien? ¿Qué tal uno de los predicadores rebotados? ¿Qué hace en el altar si no está bien? A su nombre. Entonces, tenemos que entender, ¿verdad? Porque nosotros miramos el libro de los Hechos. Usted no ve a Pablo, ni a Pedro, ni a Santiago, ni a mismo Jesús liberando a los mismos. Se liberaba a los que llegaban de afuera, los que no conocían de Jesús. A eso se les rompían las cadenas, los yugos y las ligaduras. A eso se les reprendían los demonios. Pero como yo voy a estar en Cristo lleno de demonios. ¿Aló? ¿Sí me está entendiendo, verdad? Entonces, yo no entiendo por qué en unas iglesias se rebota siempre la gente, ahí hay el escándalo. Entonces son gente que no están guardando la santidad de Dios. Son gente que caminan en pecado y se rebotan todos los días. Y mire, Satanás engaña, o Satanás hace milagro y engaña a la gente a través de sus manifestaciones. Y un ejemplo de ello lo encontramos en Génesis capítulo 3, versículo 1.
Váyase allá. Génesis 3:1. Dice la palabra: pero la serpiente era ¿qué? Astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había, la cual le dijo a la mujer: con que Dios te ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Yo quiero que usted estudie esta palabra, esta porción bíblica conmigo. Y yo quiero que le preste mucha atención a esto. Para poder entender lo que sucede aquí en esta conversación entre Eva y la serpiente, tenemos que tener bien claro, ¿verdad?, que Satanás no es omnisciente ni omnipresente. Por lo tanto, no lo sabe todo ni está en todas partes. ¿Me entendió eso? ¿Aló? Ni lo sabe todo ni está en todas partes, porque estos atributos de la omnisciencia y la omnipresencia solamente pertenecen a Dios. Satanás no los tiene. Y mire lo que comienza a suceder en esta conversación. Mire, porque aquí Satanás no sabe qué había hablado Dios con Adán y Eva. Mire, no sabía qué le había dicho a Adán y a Eva con respecto al árbol prohibido. Él solo hace una pregunta maliciosa. Mire lo que comienza: con que Dios te ha dicho, observe la pregunta, que no comáis de todo árbol del huerto. Mire la pregunta. ¿Por qué Satanás no hace la pregunta directamente? ¿Y por qué no le dice directamente: ah, Dios te prohibió no comer del árbol prohibido? No, él no sabía. Observe la expresión de la Biblia en la pregunta que él hace. Él anda averiguando cómo hacer caer al hombre. Él anda buscando cuál es la manera de dañar. Pero en sí no conocía cuál era el reglamento que Dios le había puesto a Adán y Eva. Ahora, si usted observa, ¿quién es la que le dice? Eva es la que le responde. ¿Y qué le dice Eva? Versículo 3. Porque Eva es la que le informa a Satanás sobre la prohibición que Dios había hecho. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Porque él le había dicho: de ninguno puedes comer, ¿verdad? Pero ahora ya le dice: pero del fruto del que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocáis para que no muera. ¿Quién fue la que le informó de los planes? Y sabes una cosa, muchas veces somos nosotros mismos los que le decimos a Satanás lo que Dios nos ha dicho, porque él no sabe. Amén. ¿Cuánta gente maliciosa se acerca a ti? Y verdad que el pastor, y tú sueltas la lengua. ¿Cuánta gente se acerca a ti con preguntas maliciosas? Simplemente para dañarte, para destruirte o para dañar tu corazón. O tal vez para ponerte en contra de alguien. Y si nosotros estudiamos bien esta parte, es la misma Eva la que le da la información con respecto al árbol a Satanás. Porque él no sabía. Porque él no es omnipresente. Porque él no es omnisciente. Porque él no lo sabe todo. Y muchas veces somos nosotros los que informamos: es que voy para Canutal.
Y dice el diablo, va para canutar. Bueno, espérate ahí para que veas tú. Órale al Señor en silencio. Él no puede escuchar lo que tú piensas porque Satanás no conoce los pensamientos del hombre. Amén. Sepa orarle a Dios. No revele sus planes, sus sueños, sus anhelos. Amén. No se los revele al diablo. Aló. ¿Quién vive? Y a su nombre. Y mire que es la misma mujer la que brinda una información. ¿Cuántas personas se acercan a ti y tú comienzas, sí, es que tengo problemas con el esposo, esto y esto y esto? Wow, y le das una cantidad de información. Y vamos a ver que esa mujer que te está preguntando es la que anda detrás del tuyo. Tiene un plan, él anda averiguando. Y a su nombre. ¿Y quién le da la información? Tremendo, ¿no? ¿Sí me está entendiendo lo que le quiero decir? Ahora, una de las cosas que me llama la atención, ¿verdad? O que le llama la atención a Eva, porque el árbol estaba en el medio del huerto. Eva sabía que el árbol estaba allí, pero nunca se había acercado al árbol. Y nunca tenía la intención de acercarse al árbol porque sabía que Dios se lo había, ¿qué? Se lo había prohibido. Pero había que buscar la manera para que ella se acercara al árbol. Había que buscar la estrategia para que ella se acercara al árbol. Y Satanás busca la estrategia para que tú peques. Satanás busca la estrategia para que tú te desanimes y para que rompa los principios de Dios en tu vida. Él busca la manera. Y en Eva estaba buscando la ocasión para hacer que Eva se acercara al árbol. Y una de las cosas que a Eva le llama la atención es que la serpiente habló. ¿Qué hizo la serpiente? Pero Eva conoce los animales del campo. ¿Cierto? Wow, la serpiente habló. Claro que a mí la serpiente me habla y me privo. La serpiente habló. Ahora, ella no sabía que la serpiente hablaba, porque no existe un registro bíblico que diga que los animales del huerto hablaban con el hombre. ¿Usted lo ha encontrado en la Biblia? No. Son manifestaciones sobrenaturales y en este caso era una manifestación hecha por el diablo. Porque en la Biblia hay una burra que habló, pero habló por el ángel de Jehová. Una manifestación divina. Amén. Pero en este caso de Adán y Eva, ¿verdad? La Biblia dice que no hay un registro donde diga que los animales hablaban con el hombre en el huerto. ¿Cierto, hermano? Usted lo encontraba. Alguno lo ha leído. Entonces Satanás aquí usa un falso milagro y da la impresión de que la serpiente podía hablar con el objetivo de engañar y lograr persuadir a Eva ¿hacia dónde? Hacia el pecado. Y si nosotros vemos a alguien en pecado siendo utilizado, entre comillas, por Dios, usted dice, mira, es que Julano, a pesar de que está en la condición que está, Dios lo utiliza. Yo también puedo ser igual. ¿Hacia dónde te está persuadiendo? Al pecado. Y eso te lleva a que nunca te apartes del pecado, ni nunca procures la santidad de Dios. Amén. Tremendo, ¿no? ¿Quién vive? Y a su nombre. El objetivo era llamar la atención. Los milagros llaman la atención, ¿verdad? En una campaña, ¿por qué sale la gente sorprendida? ¡Wow! ¿Te diste cuenta cómo les tiró el pie? Tremendo.
¿Cierto? ¿Por qué no nos sorprende la palabra de Dios de igual manera? La pregunta es, ¿sabía Eva la palabra de Dios? ¿Conocía Eva la palabra de Dios? ¿Qué le había dicho Dios? ¿Lo conocía? ¿Conoce usted lo que Dios le ha dicho a usted? ¿Conoce usted la palabra de Dios? Entonces, te lo voy a poner de esta manera. A mí nadie me engaña porque conozco palabra. A Eva no la engañaron conociendo la palabra. Entonces, ¿qué necesito para no ser engañado? Aló. Y a su nombre. Y a su nombre. Hermano, procuremos más al Espíritu Santo. Amén. Procuremos más al Espíritu Santo. ¿Hasta allí cómo vamos? Yo creo que usted considere esta enseñanza porque es algo que llegó por revelación. Entonces, hoy día, a los cristianos les encanta seguir a los milagros. Les encanta donde hay señales, lenguas, saltos, baile y toda esta clase de cosas en la iglesia. A los cristianos les gusta ver cosas sobrenaturales. Y como Satanás lo sabe, ¿qué va a hacer él? Yo te voy a dar lo que tú quieres. Y por eso hay una cantidad de gente en la iglesia que no camina bien delante de Dios, porque solamente están en una iglesia para ver milagros, pero nunca firman su vida, nunca entregan su corazón a Dios, nunca entregan su vida a Dios. Es más, nunca se han convertido. Y las iglesias están llenas de esta gente. Amén. Y ahora lo vamos a mirar. ¿Y quién vive? Y a su nombre. Tenemos que entender que todos los milagros no vienen de Dios. Dios hace milagros, pero hay muchos milagros que no vienen de Dios. Ahora, vamos a ver en Génesis 3:1 un milagro mentiroso. La serpiente no podía hablar. Satanás le dio la apariencia de la facultad de hablar y con este engaño llevar a Eva no solamente a engañarla, sino a que desobedeciera lo que ya Dios le había dicho. ¿Por qué Eva le obedece a la serpiente? ¿Por qué la serpiente logra que Eva se coma el fruto? Porque la engañó ¿con qué? Con un milagro. El milagro falso del habla. Amén. ¿Quién vive? Y a su nombre. Tremendo, ¿verdad? Ahora miren, ya Eva engañada y en pecado, ya la serpiente no es útil para Satanás. Ya yo no necesito la serpiente. Ahora ya logré lo que quería. Engañé a Eva, la llevé al pecado y ahora Eva se convierte en un instrumento de Satanás para persuadir, seducir y engañar a Adán. Santo. ¿Quién vive? Y a su nombre. Entonces, ¿quién engañó a Adán? ¿Y quién utilizó a Eva? ¿Y cuántas veces Satanás nos ha utilizado a nosotros para engañar a otros? ¿O cuántas veces otros lo ha utilizado el diablo para engañarnos a nosotros? Tremendo, ¿no?
Ya Eva engañada, ya Eva seducida, ya Eva en pecado. Adán no había comido. La que había comido era ella. Entonces ya se desechó la serpiente. Ya la serpiente yo no la necesito. Ya tengo a Eva, ya Eva cayó. Ahora voy por Adán. Y voy a utilizar a la propia mujer para engañar a Adán. Mire qué estrategia. ¿Cuánto estamos aprendiendo? Y a su nombre. Y mire lo que dice. Y tomó del fruto. Y comió. ¿Verdad? Y dio también a su marido, el cual comió así con ella. ¿Cuánta gente nos está dando a comer de pecado y nosotros nos dejamos engañar? Mire los frutos. Amén. ¿Quién es la persona que ha hecho? ¿Cómo viene? ¿Cómo está? Amén. La verdad es que a mí no me interesa cómo esté. Yo le pongo la cabeza en que sea con tal que me diga. No, eso está malo. A veces salimos más endemoniados que lo que entramos. Y a su nombre. ¿Quién vive? ¿Usted me está entendiendo? Una persona engañada es una persona que es instrumento para engañar a otros. Apenas usted es engañado, usted comienza a engañar a otro. Apenas usted es seducido, usted comienza a seducir a otros. Y se forma una cadena. Y Satanás, mira, ve. Están haciendo mi obra. Porque ya él no necesita mover sus manos. Ya él hizo lo que hizo, ya contaminó. Ahora comienza, ¿qué? La misma persona a contaminar a otros. Y aquí lo vemos. ¿Cierto, hermano? Vemos cómo Eva contamina a Adán. Ahora la pregunta es, ¿quién paga las consecuencias de todo esto? No, lo que pasó fue que, mira, esa serpiente me hizo caer. Vamos a castigar a la serpiente para que no sea mala. Si usted se dejó engañar, tanto el que lo engañó como usted que se dejó engañar, pagan las consecuencias. ¿Aló? ¿Lo vemos aquí o no? ¿Solamente castigó Dios a la serpiente? Castigó a Adán y a Eva, y a ellos los echó de la presencia de Dios del huerto del Edén. Es que lo hice porque me dejé engañar. Es porque, no, ¿para qué te dejaste engañar? ¿Aló? Tanto el que engaña como el que se deja engañar pagan las consecuencias. ¿Aló? A su nombre. Observe lo que le voy a mostrar ahora. Cierto. Váyase a Juan 6:2. Váyase a Juan 6:2. Dice la palabra, y le seguía gran, subraye eso, gran, porque veían, ¿qué veían? Las señales que él hacía, ¿dónde? En los enfermos. ¿Por qué le seguían? Oh, wow. Tremendo, ¿no? Y este versículo nos muestra a Jesús haciendo su obra en medio de la multitud. Pero quiero que usted note por qué la multitud le estaba siguiendo. Y dice que la gente iba tras él por los milagros que hacía y no porque realmente amara o quisiera estar con Jesús. Amén. A su nombre.
Tremendo, ¿verdad? Ahora, si leemos el capítulo detenidamente, nos damos cuenta que Jesús dejó de hacer milagros y comenzó a predicarle un sermón donde le dice: yo soy el pan de vida, indicándoles que tenían que obedecer la palabra para poder llegar al reino de Dios. Ahora, ¿qué pasó con la gente cuando Jesús comenzó a predicar y no hacía señales? Dice que no les gustó. Ahora, si realmente hubiese esa multitud de 5,000 creído, amado a Jesús, no hubiesen quedado 120 en aposento alto cuando Jesús ascendió al cielo. ¿Cuántos creyeron realmente en Jesús? ¿Cuántos amaban realmente a Jesús? 120. ¿Y los otros? 4,980. ¿A dónde quedaron? ¿Qué les pasó? ¿Por qué no andaban más atrás de Jesús? ¿Aló? Porque dejó de hacer ¿qué? Para predicar la palabra de Dios. ¿Los milagros salvan? Jesús vino para salvar. Y lo que salva es la palabra. Amén. El evangelio es buenas nuevas de salvación. Es la palabra de Dios la que nos lleva a vida eterna. Amén. Pero a mí no me interesa la palabra, a mí me interesa es... Y esto era lo que le pasaba a esta gente. Estaban pendientes a los milagros, pero no amaban a Jesús, no querían estar con Jesús, no querían obedecer a Jesús. Es que el pastor ni ministra. Jesús le dijo a sus discípulos: ustedes estáis limpios, ¿por qué? ¿Qué los limpió? ¿Ah? La palabra. Es más, escúcheme lo que le voy a decir. La palabra va a testificar contra usted y contra mí el día del juicio. Le damos más importancia a los milagros, a las señales, a los prodigios, que realmente a la palabra de Dios. Y yo no te estoy diciendo porque de pronto va a salir, el pastor dijo que Dios no sanaba. No te estoy diciendo que Dios no sana, porque yo soy testigo de lo que es el poder de Dios, porque yo estuve muerto y no tenía pulmón, y tengo pulmón porque Dios me los puso. Amén. Entonces Dios sí sana, pero lo que te quiero decir es que no te dejes engañar por el diablo. Deja de andar buscando esta clase de cosas y cimiéntate en lo que es realmente la palabra y el poder de Dios. Amén. Porque el poder de Dios no se mide por lo que veo, se mide por el cambio en la vida de las personas. Amén. Porque muchas personas se revuelcan hoy, pero siguen igual mañana. Entonces no hubo un cambio. Pero la palabra de Dios transforma, renueva, vivifica, levanta y da vida eterna. ¿A qué le debemos dar más importancia entonces? Es que se tire una prédica más aburrida. Aburrida porque tú no le paras bola. Aburrida porque tú no estás prestando atención. Aburrida porque tú no te metes. Si te metieras no fuera aburrido. A su nombre. A su nombre. ¿Y quién vive? Hasta allí, ¿cómo vamos? Miremos lo que dice. Mire, este es un versículo que usted lo va a recordar toda la vida. Juan 6:66. ¿Por qué lo va a recordar? Porque es un versículo que te da un número que usted conoce. Y en Juan capítulo 6, versículo 66 dice: desde ese momento, muchos de los que le seguían, ¿lo qué? Lo abandonaron.
Ah, no les gustó que Jesús les predicara. 6:66. ¿Qué le pasó a esa gente? Desde ese momento, dice la Biblia, muchos que volvieron atrás. Mi Biblia es la Biblia, palabra de Dios para todo, dice, lo abandonaron. Amén. ¿Por qué lo abandonaron? Porque ya no hacía milagros, sino que predicaba la palabra. ¿Se da cuenta? Ahora, si no hay milagro, la gente no quiere nada con Jesús. Yo vengo a la iglesia, me arrodillo, me postro, porque tengo un dolor, pero yo no veo que se me quita el dolor. ¿Cierto? Y como no se me quita el dolor, ya tengo un mes de estar asistiendo y es el mismo dolor, yo voy a cambiar. Yo voy a irme allá y voy a coger unas velas y voy a coger a Pancracio, porque ese sí me va a hacer el milagro. Y viene Satanás y te quita ¿qué? El dolor a través de esa imagen. Ese te la quita. ¿Y qué era lo que tú querías ver? Milagro. Entonces dice, yo demoré un mes en esa iglesia y a mí el dolor no se me quitó, pero apenas le puse la velita a Juancho, cero dolor. Dígame si es mentira, porque yo he vivido como pastor esta experiencia y me lo han dicho. Porque la gente no le importa la salvación de su alma. Yo vengo a la iglesia porque yo quiero ser salvo. La sanidad es una añadidura de la salvación. Y a su nombre. Ahora, ¿para dónde cogió? ¿Se viene para la iglesia otra vez o se queda con Juancho? Se queda con Juancho porque Juancho le hizo el milagro. Y ya lo tiene Satanás agarrado por la pata. Amén. Entonces, nosotros, acuérdese, el principio fundamental del evangelio es salvación. Salvación de mi alma. ¿Aló? ¿Quién vive? Y a su nombre. Creo que estoy hablando de las personas maduras. Amén. Que saben de lo que estoy hablando. Ahora miren. Si no hay milagro, la gente no quiere nada con Jesús. Lo mismo sucede hoy en día en el mundo. Note lo que dice 2 Tesalonicenses 2:9. Hablando de la obra del anticristo, que vendrá con poder, milagros, prodigios mentirosos para engañar a la gente. Amén. ¿Cómo vendrá? 2:9 de 2 Tesalonicenses. ¿Cómo vendrá el anticristo? Dígame. ¿Qué dice la Biblia? ¿Ah? Vendrá con poder. Vendrá con milagro. Y vendrá con prodigios mentirosos para engañar. ¿Sí o no? ¿Y qué es lo que le gusta a la gente? Ver eso. Ahora, ¿a cuántos engañará el anticristo? Porque él va a venir con ese poder. Y a su nombre. Y miren lo que dice el versículo 10. De 2 Tesalonicenses 2. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Wow. Tremendo, ¿no? Tremendo esto. ¿Quién vive? A su nombre. Diga una cosa, ¿será que el anticristo logrará que cantidad de gente le siga? ¿Por qué? ¿Cómo lo va a hacer? Esto quiere decir que se va a levantar una iglesia con esto. Tremendo, ¿no? Tenga cuidado.
métase en la presencia de Dios, ore, lea mucho la palabra y cimiéntese. Amén. Por eso Jesús dice, si dicen que estoy allá en el campo, no creáis. Amén. Porque son las estrategias que Satanás está utilizando para engañar a la gente. Ahora mire, Satanás es experto en citar la palabra incorrectamente e erróneamente. Y Satanás es tan sagaz que cita la palabra como no es. La saca de su contexto y la adultera para lograr enseñar el error. Amén. ¿Cierto? ¿Cuántas personas han caído en una doctrina demoníaca porque son doctrinas de demonios que se han infiltrado dentro de la iglesia? ¿Cuántas personas no han caído que dicen que están mal o están mal, pero que Dios los sigue utilizando? Y usted oye en las iglesias, es que fulano está mal, Dios lo sigue utilizando porque Él no deja caer su palabra. Eso es una doctrina errónea. Eso es una doctrina de demonio. Porque si tú lees el Salmo 50, versículo 16, allí te dice que no pueden utilizar la palabra de Dios. Ni Dios nos va a respaldar. Dios no va a respaldar porque Dios no deja caer la palabra de la boca de los que caminan en santidad. Amén. Wow. Le hago una pregunta, ¿para qué inventó Dios la santidad? O sea, si yo no necesito ser santo para que Dios me utilice, ¿qué hago en una iglesia? Comamos y bebamos, parrandiemos y vayamos para los toros entonces. Que Dios nos utiliza. Oye, qué gran mentira, ¿no? Si no caminamos en la santidad de Dios, no podemos ser utilizados por Dios. Pero como hemos caído en el engaño de Satanás, entonces Satanás está consiguiendo que hoy día haya una iglesia liviana. Una iglesia que le dé menos importancia a la santidad. No importa cómo esté la persona, Dios lo utiliza. Mentira. No lo puede utilizar. ¿Aló? Ojo con esto. Porque hoy en día hay una cantidad de gente haciendo lo malo, pero también están haciendo milagros. La pregunta es, ¿quién hace los milagros a través de ellos? ¿Ah? ¿Quién los hace? Tremendo. ¿Me está entendiendo? Yo quiero que este tema quede claro porque es lo que se mueve hoy en día. Amén. Ahora mire, en Mateo 4, versículo 3 y 4, dice la palabra del Señor. Y vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y respondió Jesús y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús detectó las intenciones de Satanás al él decirle: si eres hijo de Dios. Satanás le dice: eres hijo de Dios. Pero si nosotros retrocedemos un momentico hacia atrás, ¿qué le dijo Dios cuando se estaba bautizando? Desciende el Espíritu Santo y hay una voz del cielo que dice: este es mi hijo
amado, en quien tengo complacencia. ¿Y qué le está diciendo Satanás? Si tú realmente eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se convierten en pan. ¿Era Jesús el Hijo de Dios? ¿Qué quería lograr Satanás con esto? Hacer que Jesús dudara. ¿Cuántas veces te han puesto a dudar a ti? ¿Cuántas veces te han puesto a dudar a ti? Yo creo que aquí la mayoría un día nos han puesto a dudar. Tremendo, ¿no? Satanás busca cómo hacerte dudar, porque la duda es lo que más le desagrada a Dios. Porque el que se acerca a Dios tiene que creer que Dios existe. Amén. Tremendo. Ahora, notemos la respuesta de Jesús. En vez de realizar el milagro de convertir las piedras en pan, Jesús le dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, con esto Jesús le estaba diciendo, oye, Satanás, yo no obedezco a nadie o a nada que vaya en contra de la voluntad de mi Padre. Entonces, Satanás buscaría otra forma de tentar a Jesús. Y esta vez lo lleva ¿a dónde? Al pináculo del templo, ¿cierto? Y le cita Salmo 91, versículo 11 y 12. Satanás ahora le cita la palabra a Jesús porque sabía que Jesús no iba a hacer nada que su Padre no se lo mandara. Ahora le cita la palabra, pero Jesús se lo vuelve a coger. Y le cita la palabra, y la palabra dice, pues sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todo, y en las manos te llevarán para... Pero ¿qué anuló Satanás aquí? ¿Qué anula Satanás aquí? Satanás mocha el versículo. Lo dice mucho, no lo dice completo. Él oculta una parte del versículo. ¿Ah? Mire qué le dice, mire lo que Satanás le dice. A sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que tus pies no tropiecen en piedra. ¿Qué pedazo falta? ¿Qué pedazo falta aquí? Que te guarden en todos sus caminos. ¿Y qué tal si Satanás cita esa parte? No hubiese rodeado ángeles a Jesús. ¿Por qué no citó esa parte? ¿Por qué ocultó esa parte? Y hay gente que está ocultando la verdad de la palabra. Adultera la palabra, la saca de contexto para engañar a otros. Y Jesús se lo pilla. Ay, Satanás, ¿y por qué te vuelas el pedazo? ¿Y qué le responde? ¿Qué le responde allí? No tentarás al Señor tu Dios. Solo a Él servirás. ¿Cuánta gente no tuerce los versículos para embolatarte? Y tú terminas, ¿verdad, Evan? ¿Cuánta gente no adultera la palabra para confundirte? ¿Ah? Tremendo, ¿no? ¿Quién vive? Y a su nombre. Yo quiero que me regale unos minuticos. ¿Hasta allí cómo vamos? Tremendo, ¿no?
Entonces aquí vemos cómo Satanás cita el Salmo 91. Porque los ángeles estaban encargados de proteger a Jesús y de guiar a Jesús por los buenos caminos. Pero a Satanás se huele esa parte. Esa parte no la cita. Él tuerce la palabra para engañar, para destruir a su nombre. Y por eso todos debemos familiarizarnos con la palabra de Dios. Porque Satanás pervierte y cita erróneamente las Escrituras. Amén. Dígame una cosa, ¿los brujos utilizan la Biblia? Sí, la verdad es que sí. Y hay gente que llega a tu casa diciendo que es enviado de Dios. Y tú te comes el cuento. Porque te cita la palabra, te comes el cuento. Y, tremendo, ¿cómo se sabe la Biblia? Tiene 10 mujeres. Y no vive conforme a la voluntad de Dios. Y yo le creo porque me cita algunos versículos por ahí. Aló. En Barranquilla ahora en coronavirus llegó un evangelista venezolano. Predicó en una iglesia cerca del pastor Jesús Barrio una campaña de 3 días. Predicó los 3 días y el último día en la noche cogió la urna de todas las ofrendas, mató al pastor con 17 puñaladas y se llevó la urna. Y todo el que dice Señor, Señor, no entrará al reino de los cielos. Qué tremendo, ¿no? Y a veces dejamos de amar, de seguir a lo que conocemos por seguir a lo que no conocemos. Aló. Mire, una de las estrategias de Satanás es utilizar nuestra razón. Y muchas veces obedecemos a la razón más que a la palabra de Dios. Acompáñenme un momentico porque no quiero dejar esto así como que en el aire. Regálenme unos minutos. Unos minutos como de 300. Génesis 3, 4 y 5. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: no morirás, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros y seréis sabiendo el bien. Bueno, miremos. Satanás utiliza la razón. Amén. Es un método para que la gente siga sus emociones más que a la palabra. Amén. Y note que la serpiente le dijo a Eva algo contrario a lo que la palabra de Dios está diciendo. ¿Sí o no? Dios le había dicho: si comes. Y la serpiente le decía que no moriría. Y yo me divorcio hoy porque la gente dice que sí me puedo divorciar. Pero la Biblia dice: ¿a quién le creo yo más? Pero yo lo hago porque es que la gente dice que sí. Pero la Biblia a mí me enseña que no. Igual, Dios le había dicho a Eva que moriría. Pero Satanás le está diciendo: no morirás. Hasta ese momento, Satanás había hecho quedar a Dios como un mentiroso. Pero Eva comienza con un interrogante: ¿por qué Dios me mintió? ¿Por qué me dijo que iba a morir si no es verdad? La pregunta sería: ¿a quién tenía que ir Eva a hacer esa pregunta? ¿Cierto? Eva tenía que ir directamente a Dios a decirle: Señor, ¿por qué nos prohibiste del árbol?
Y Dios le aseguro que hubiese dado una. Pero mira a quién le preguntó. ¿Y él qué le dice? ¿Qué le dice? No morirás, sino que ¿qué? Que sabe Dios que el día que comas serás como Él, sabiendo el bien y el mal. Ahora, yo te hago una pregunta. Voy a ponerte un ejemplo sencillo. Si la hermana Neila aparece en la lista y un día la hermana Neila deja de aparecer en lista, ¿a quién debo de preguntarle yo? ¿Por qué no aparezco en lista? ¿A los hermanos? ¿Qué le pasó a Eva? ¿Quién le preguntó a Eva? ¿Ah? A la serpiente, y la serpiente inmediatamente da una respuesta. Note la pregunta, ¿verdad? Satanás le responde en el versículo 5 y dice: sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Note bien la respuesta de Satanás. Dios le dijo que moriría si comía del árbol prohibido. Satanás le dice que no, morirá. Pero ahora le dice, mira bien lo que Satanás, mira la estrategia. Ahora le dicen: oye, Dios te ha dicho que morirías porque Él no quería que comieras del árbol para que no fueras como Él. Wow. Tremendo, ¿verdad? No es lo que le responde. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Oye, que Dios te mintió, te dijo no comas del árbol porque vas a morir. Pero no era que ibas a morir, sino que Dios no quiere que tú seas como. Tremendo. Eso es lo que le responde. Y a su nombre. Porque Satanás nunca responde cosas correctas. Ahora, ¿la respuesta correcta era esa? No, la respuesta correcta era que Dios amaba al hombre y no quería que nada malo le sucediera. Pero enseguida Satanás coloca a Eva en contra de Dios. Hombre, Eva, lo que pasa es que Dios no quiere que nadie sea como Él. ¿Aló? Y miremos cómo Satanás juega con los pensamientos, llevando a Eva a razonar en su lógica y emociones, y en vez de seguir Eva las instrucciones de Dios de no comer del árbol, terminó desobedeciendo la voz de su Dios y cayendo en pecado. Y no solamente cayó ella en pecado, sino que también hizo caer a su marido. ¿Usted me está entendiendo eso, verdad? Tremendo. ¿Y cuánta gente te dice: es que el pastor tiene celo, por eso no te coloca? ¿Qué celo ni qué nada? Eso no es así, man. Hay veces que la dirección de Dios dice: siéntame por un ratico a este fulanito. Pero no es por celo, sino que Dios sabe que muchas veces no tenemos la estabilidad espiritual de pronto para mantenernos en cierto lugar. Y Dios nos da un receso. Usted no ve que mucha predicación y Satanás te dice al oído: esa puya es para ti. No seamos tan inmaduros, hermano. ¿Quiere que le diga algo? Yo no sabía que usted venía hoy para la escuela. Si vino fue porque Dios lo trajo. Pero yo no sabía que usted venía. Así que yo no puedo preparar una predicación para usted, porque yo no sé si usted viene o no viene. Eso se llama inmadurez. Esas son estrategias del diablo. Y ahí nos mantiene pensando mal. ¿Qué concepto tendría Eva de Dios entonces? ¿Qué concepto tendría? Dios es mentiroso. ¿Aló? Rapidito, 1 de Juan 5:3.
demostramos el amor a Dios? Lo demostramos obedeciendo sus mandamientos, y sus mandamientos no son difíciles de obedecer. Hechos 5:32. Mire lo que dice. Anótelo. Juan 5:3. Ya lo leí. Hechos 5:32. Dice: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Le hago una pregunta. ¿Quién recibe el Espíritu? ¿Quién recibe el Espíritu? ¿Quién recibe el Espíritu? ¿Quién le recibe el Espíritu? La Biblia dice que los que reciben el Espíritu son los que le obedecen. Y si yo soy desobediente, y si yo soy rebelde, si yo ando haciendo otras cosas, ¿recibiré el Espíritu? Bueno, tenga claro eso. ¿Y quién lo dice? ¿Lo digo yo? Aquí dice claramente, el cual Dios ha dado a los que le obedecen. A todo el mundo. Entonces utilizamos mal, ¿verdad? Porque Dios de tal manera amó al mundo. Estamos utilizando mal eso. Porque solamente los que obedecen son los que reciben del Espíritu Santo. ¿Podré yo hacer milagros sin el Espíritu Santo? Milagros de Dios sin el Espíritu Santo no puedo hacer. Pero milagros de Satanás sí puedo hacer. ¿Aló? Tremendo. Ahora, muchos cristianos dicen que es importante el Espíritu. Pero no podemos tener el Espíritu si no guardamos los mandamientos de Dios. Y Juan 14:15-16 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre para que os dé otro consolador que esté con vosotros siempre. ¿Escuchó eso? Juan 14:15-16. Si me amáis, guardáis ¿qué? Y si guarda mis mandamientos, yo rogaré ¿a quién? ¿Para qué? Para que envíe al Consolador. Ahora, si yo no guardo los mandamientos de Dios, ¿puedo yo tener del Espíritu si soy desobediente? Si camino como a mí me da la gana, ¿puedo tener el Espíritu? Si vivo como yo quiero, ¿puedo tener el Espíritu? Aquí dice que el Espíritu se los da a los que lo obedecen y a los que guardan sus mandamientos. Mi Biblia dice así, yo no sé su Biblia. Y le digo esto, yo no sé su Biblia porque hay un poco Biblias torcidas, hermano, que sacan la palabra de contexto. A su nombre. Ahora, hay una sola condición para recibir el Espíritu Santo. ¿Cuál es? ¿Cuántos quieren el Espíritu Santo? ¿Cómo lo vamos a tener? ¿Amén? Con esto termino. Pues no quería dejar esto mucho. Satanás engaña a gente para que la gente engañe a otra gente. ¿Cierto? Génesis 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno. ¿Para qué? Para comer. ¿Cierto? Era agradable a los ojos, codiciable, para alcanzar ¿qué? Sabiduría. Y tomó de su fruto, comió y dio también a su marido. Observen lo que le voy a decir.
Satanás lo primero que ataca son los sentidos. ¿Qué fue lo que le pasó a Eva? Oyó. ¿A quién oyó? Dice que vio. ¿A quién vio? Y vio que el fruto era bueno. Y al ver codició, ¿cierto? Luego dice, aparece, mire los sentidos. Primero oír, los sentidos. Luego vio, los ojos. Ahora el tacto. Tomó del fruto. Tacto. Oídos, ojo, tacto. Luego el gusto. Comió. ¿A dónde ataca Satanás? Y todo esto lo hizo violando el mandato de Dios. Todo esto lo hizo violando el mandato de Dios. Ahora miren, Satanás engaña a otros, engaña a gente para que la gente engañe a otros. ¿Por qué pecó Adán? ¿Por qué pecó Adán? ¿Por qué pecó Adán? ¿Ah? Su propia mujer lo indujo y le dio de comer del fruto prohibido. Y este es el objetivo de Satanás: confundir a más personas para que estas personas engañen a otras. Y es lo que estamos viendo en este mundo. Y por eso la Biblia dice: engañarán y serán engañados. Ellos los engaña Satanás y ellos engañan a otros. Amén. Ahora, Marcos 10, 29 y 30. ¿Sabe por qué le voy a citar esto? Porque va a llegar el momento donde nos va a tocar decidir: Dios o las cosas. Y dice: de cierto digo que no hay nadie que haya dejado casa, hermano, hermana, padre, madre, mujer, hijos o tierra por causa de mí o del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casa, hermano, hermana, madres, hijos, tierras, aunque con persecución en el siglo venidero, la vida eterna. Esta gente eligió. Amén. Tremendo, ¿no? Pero la gente hoy elige lo que dice el esposo, ¿sí? Elige lo que dice la esposa, elige lo que dice el vecino, lo que dice... Tú no ves que mucha gente no ayuna porque dice: tanto ayunas te vas a morir.